Bueno, el otro día habíamos quedado en lo que es, dentro de la introducción al Zohar, en párrafo 20, vamos a seguir con el 21 y ahí ya arrancamos a publicar. Leo allí, dice, y no te rindas en tu mente a la opinión de los filósofos cuando ellos dicen que la verdadera esencia del alma, nefesh, es una sustancia material, contraria al espíritu, mental, inteligencia, razonamiento. Y su vida viene solo por la razón de su inteligencia, desde donde crece y todas las criaturas. Y el asunto de abandonar el alma después de la muerte del cuerpo depende completamente de la proporción del intelecto y el intelecto que ha recibido. Porque hasta que ella no es informada, revelada, no hay Torá en absoluto. No es aceptable para el corazón y en cualquier sentido animal que hayamos adquirido alguna vez, conocer y sentir que la mente es real y no algo externo, un comprador. Y no te rindas en tu mente de cada asunto de la creación renovada, y que tanto el material de los objetos espirituales como los materiales no es menos ni más en términos de un deseo de recibir. Y a pesar de que dijimos que la mente se trata de querer causar un impacto, influenciar, convencer, simplemente se está sometiendo a reparaciones ligeras, convencionales, repetición de luz aceptable para ella, desde los mundos superiores de donde venimos, que este vestido esté bien iluminado. En la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, ver los párrafos 14, 15, 16 y 19. Aunque la verdadera esencia de las almas es el deseo de recibir y mirarlo a él, y comprenderlo. Y toda la prueba que podemos distinguir entre hueso y hueso no se prueba, no es testeada por esa razón, solo en su propia voluntad, porque la voluntad de cada esencia le da necesidades, y las necesidades le dan pensamientos y educación a tal ritmo para conocer esas necesidades de su deseo de recibir, que su deseo de recibir requiere. Y así como los deseos humanos son diferentes unos de otros, también lo son sus necesidades, pensamientos y educación. Por ejemplo, aquellos cuyo deseo de recibirlos está limitado solo por la lujuria, por las bestias, luego a sus necesidades, pensamientos y educación, son solo para cumplir este deseo en toda su plenitud, bestial, animal. Y aunque uno usa el intelecto y la opinión como un ser humano, es suficiente que un esclavo sea suyo, y que tenga todo el cerebro, que sea esclavizado y utilizado para la voluntad bestial. Y aquellos cuyo deseo de recibir se ve superado en gran medida por la lujuria, la avot humana, como en el respetar y controlar a los demás, y quienes no se encuentran en el tipo de vida sexual en forma animal, bestial, y todas sus necesidades, pensamientos y educación son solo para cumplir ese deseo en la medida de lo posible. Y aquellos cuyo deseo de recibir es predominantemente informarse, entonces la mayoría de sus necesidades, pensamientos y educación satisface ese deseo al máximo. Bueno, algunos comentarios. Este es el texto, este es el texto que está acá arriba, traducido literalmente, directamente, ¿no? Es el texto escrito por Baal HaSulam. Ahora algunos comentarios. La filosofía, en el sentido de que todo lo que pasa por nuestra mente terrenal está contaminado por nuestro ego y tiene ese deseo de recibir atrás, no está en esa conexión con lo superior. Los filósofos entonces todavía no conocen la Kabbalah. Para ellos
todo se mueve dentro de la mente y todo lo que no está en esa mente no es aceptable y eh, no es, no es aceptado, no es creído. Por tanto, explican todo a través de ella y la mente está en ese lugar que es el más alto. Para ellos, la mente ocupa un lugar similar a lo divino. Para quien sigue la enseñanza, como nosotros. O sea, lo que sería el creador para nosotros, para los filósofos es la mente. Esto no es ni malo ni bueno, es un paso previo, es un paso natural que ciertas personas pasan por él antes de llegar a lo que es un conocimiento directo hacia el creador. Y seguirá de esta forma hasta que su propio sufrimiento, generado por el vacío al vivir en su ser exterior, puro, lo haga reaccionar. Esta mente, al igual que la parte emocional y al igual que la parte física, son herramientas de nuestro ego, son cuerpos que, dentro de los cuales vive el ser humano verdadero, el ser interior, el alma, la parte espiritual, tienen intenciones diferentes, porque siempre quieren recibir para sí mismos, y hasta que caigan en situaciones, esclavos de esas situaciones, que los hagan reaccionar, seguirán en ese camino. Incluso explican el asunto de la reencarnación con elaboradas teorías intelectuales. Tanto el sentimiento terrenal como el resto de los sentidos, todo su ser exterior es coherente, está de acuerdo en determinar que la mente es el ser humano en sí y no algo externo. Y cualquier teoría contraria se ve como descabellada. O sea, esa mente nos hace creer, al igual que todos estos cuerpos, como que nosotros somos ellos y que los deseos de estos cuerpos físicos o emocionales o intelectuales somos nosotros mismos. Es como que tienen esa capacidad de engañarnos, por decirlo así. En realidad el ser humano real está dentro de eso, pero no es eso. Sin embargo, es como que nos hacen creer que sí somos eso y nos movemos con esos intereses. Y para ellos solo existe el deseo de recibir. Y por lo tanto explican todo lo que ven, todo lo que ocurre, toda la realidad a través de este deseo de recibir, porque es lo que intentan satisfacer. Y esa visión de la realidad no tiene sentido la Kabbalah. La Kabbalah, que es una conexión al deseo de dar, es completamente contraria y para quien está dentro del deseo de recibir, no tiene ningún sabor, no tiene nada que pueda ganar a través de ella, y entonces es algo contrario y nadie que esté dentro del ego va a interesarse por la Kabbalah. La Kabbalah no tiene sentido, ya que su intento es el de la Kabbalah, de transformar el deseo de recibir en deseo de dar. Y entonces ellos justifican y explican la realidad siempre en términos basados en el deseo de recibir, y esas son todas esas teorías, todas esas justificaciones que da esa mente respecto a por qué hacen las cosas, por decirlo así. La mente trata de explicar todo a través suyo, convencer, dominar la situación. Ella se posiciona a sí misma en el mando de la situación, en lo más alto, toma el lugar de lo divino. Toma ese lugar en ese árbol del conocimiento, como cuando Adán pecó y fue allí y tomó ese elegir por sí mismo, y eso ocasionó toda la caída y toda esta nueva situación, en la cual la persona está tan ciega que piensa que puede ella por sí misma lograr ese dominio y ese control de la situación, y está en esa confusión de creer que es esta propia estructura. Pero solo realiza enmiendas, teorías, una encima de la otra, para intentar explicar una realidad que la sobrepasa. La realidad es que la mente terrenal nunca va a poder explicar lo que ocurre realmente. Eso solo está en dominio de lo superior, del creador, está en esas 13 sefirot que está por encima de nuestro cuerpo, y nunca las va a poder comprender la mente terrenal.
Porque ella, si bien es menos densa que el cuerpo físico, sigue siendo material y la comprensión de lo espiritual está totalmente fuera de su alcance. Y estas teorías explican todo, incluso los mundos superiores y la creación del universo, tal cual, lo cual es una vestimenta, un velo, una oscuridad que cubre la verdadera luz de la Kabbalah, la esencia que está por debajo de ella. Ya sabemos que la Kabbalah, para poder comprenderla, no pasa por esa mente, sino que pasa por la práctica, y en la práctica en sí es que ya va a llegar la comprensión en forma posterior cuando la intención sea correcta. La Kabbalah es interior y el intelecto es la cáscara, lo que está por fuera. ¿Es el intelecto malo? No, no es malo. De hecho, todo ese cuerpo físico es totalmente necesario y útil. Es útil porque además protege al interior. Controla todo mientras que sea lo único que exista. En esa etapa previa en la cual ella es nosotros, por decirlo así, ella tiene ese rol y está en ese control. Pero en determinado momento, cuando uno llega a darse cuenta que eso en realidad nos provoca cierto punto de nunca avanzar, por un desgaste natural de ese sufrimiento o exceso de placeres, puede ser un desgaste hacia el lado del sufrimiento o un desgaste hacia el lado del placer, ambos extremos son llevados por esa misma estructura física, mental y emocional, y ambos están alejados de lo que es la línea media que es el creador, lo hace empezar a resquebrajarse y todas sus teorías empiezan a perder pie. Y la luz interior, que solo desea salir al exterior para dar en forma pura, empieza a manifestarse, porque la realidad está que esa luz sigue estando ahí, está escondida, está invisible, empieza como a golpear y a mostrar cada vez más esa intensidad en manifestarse de alguna forma hasta que en cierto momento es la que va a empezar a dominar la situación en la medida que nuestra fuerza de voluntad vaya hacia ese lugar. Es el comienzo de un nuevo camino en el cual ya no habrá marcha atrás. El ser humano es un examen en vivo de la decadencia. Un ser dirigido contra la pureza de la parte viva del cuerpo humano. Nace como ese deseo de recibir, razón de caber, ese deseo para sí mismo, y desea comprender. El hueso, esa parte que está en lo interno, es lo que sostiene la estructura y está relacionado con la esencia en sí. Queremos comprender y ahondar más y más a través de nuestra mente para satisfacer a nuestro deseo de recibir en todos los detalles, entre hueso y hueso, de toda la estructura, todo el detalle quiere ser analizado. Pero esto no es probado y testeado muy en detalle, sino solo a un ritmo personal, dependiendo de sus necesidades y de su voluntad. Él va conociendo sus necesidades a su propio ritmo. Esto es algo que siempre tiene que ser respetado. Nunca se puede ayudar a quien no desea ser ayudado. Siempre cada persona está en su camino y en su momento, y cada persona tiene que transcurrir esas situaciones que el creador lo pone para aprender en ellas y para poder avanzar por medio de ellas. Nadie puede sacar a otra persona de esos lugares, porque esos lugares son los que naturalmente van a ser los mejores porque fue lo que el creador les dio para trabajar. Cada persona tiene entonces esas correcciones y ese ritmo personal. Cada persona es independiente y llegará por sí misma a su deseo de dar, cuando haya llegado a su punto donde se resquebraje la cáscara de su pensamiento intelectual que lo recubre, y surja entonces la luz interior de la Kabbalah existente, esa luz que conecta con el creador. Pero mientras esto no ocurra, nada se puede hacer. Y para que esto ocurra, debe existir voluntad, necesidad, interés de quien está en la situación. No es externa la ayuda, sino que tiene que ser la propia persona que tome esa decisión. Y si bien su intelecto y su opinión es independiente, está siendo dominado. Es esclavo de este deseo de recibir para sí mismo, que no se da cuenta, o por lo menos al principio no se da cuenta, está siendo esclavo de esa situación. Todos los impulsos, necesidades, deseos, toda su voluntad está enfocada en satisfacer su lujuria, dice allí al final del párrafo, es un esclavo de ella. Esto nubla su mente y desea controlar a otros para satisfacer su deseo.
también en la parte intelectual. Él desea continuamente informarse con nuevas formas y métodos para satisfacer este deseo de recibir para sí mismo en el máximo posible, lo cual es infinito. Por lo tanto, va a ser un esclavo de este deseo en forma permanente. Acá casi termina, leo este último párrafo, dice: y estos tres tipos de deseo en todos tipos de personas, pero se mezclan con todos. Acá termina este PDF. Voy a cambiar al 47. Los párrafos se cortan porque ordené los PDF por página, entonces quedan cortados en cuanto al párrafo en sí. Bueno, decía entonces, leo de nuevo el párrafo anterior. Y estos tres tipos de deseo en todo tipo de personas, pero no se mezclan con todos. En otras clases, de ahí todos los cambios entre las personas. Y las dimensiones físicas deben ser aprovechadas. Estudie los objetos espirituales de acuerdo con su valor espiritual. Estos deseos van cambiando, van mutando, se van convirtiendo unos en otros, los cuales tampoco pueden ser completados. Eso es una característica que tiene el ego, que nunca va a satisfacerse. Y estos cambios en los deseos provocan cambios en las personas. Este deseo de recibir, en este ser dirigido contra la pureza de la parte viva del cuerpo humano, debe ser aprovechado, debe ser usado para de ahí moverse hacia el Creador. Porque solo desde la oscuridad se verá la luz. Es necesario este cuerpo físico para poder vivir aquí, es necesario alimentarlo en forma correcta, que es una forma mínima, sin hacerle caso. Es necesario no ser dominado por él, pero sí contemplarlo y a la vez moverse hacia el Creador. Hay que vivir en los dos mundos a la vez. Y aquel que llega al fondo del pecado, luego al levantarse puede llegar hasta lo más alto. Y eso es un poco este camino que estamos intentando hacer, porque hay que profundizar en ese deseo de recibir para cada vez ir un poco más alto. Porque el pecador arrepentido llega más alto que aquel que nunca pecó. Y a partir de allí, conociéndose a sí mismo, llegar a la espiritualidad verdadera. Alguien que no profundiza en ese deseo de recibir no puede llegar muy alto porque no ha escarbado lo suficiente. Es necesario ir conociendo ese ego en totalidad. Toda la estructura física, mental y emocional es deseo de recibir, y todo ese cuerpo debe ser conocido, y a su vez debe estar desde allí moviéndose hacia el otro lado. De la misma manera que las almas, nefesh, humanas, las almas espirituales, ruach, ellas están revestidas de la luz reflejada que reciben de los mundos superiores, de allí vienen. Ellos no tienen nada, solo su deseo por hacer impacto, ese deseo de dar, por tener la influencia del Creador, su nefesh y ruach. Y este deseo es la esencia, la verdadera esencia del alma, como fue dicho anteriormente. Este nefesh y este ruach, que son los dos primeros niveles del alma, de los 5 que hay. El nefesh es el que corresponde a la sefirá más baja, Malkut, y ruach es el nivel que corresponde al Seiganpin, que es el siguiente. Encuentra otras vestiduras en el ser humano, el cual le da nacimiento a necesidades y pensamientos y educación, para llenar todos sus deseos y lograr hacer un impacto completo, es decir, influir en el ruach, en el nefesh y ruach, las almas de su creador, Yetzirah, a medida que crezca su deseo, Ratzon. Comentarios. Acá termina lo que es el párrafo textual. Algunos comentarios. El alma, esa parte espiritual, ese ser interior, esa persona verdadera, es esa luz que está dentro del ti, en el ser interior de la persona.
Ese Kli puede ser Nefesh, puede ser Ruach, puede ser Neshama, y solo vamos a poder tener noción de esos niveles antes del Martipum, que es la corrección final, que vamos a llegar en algún momento, a estos 3 niveles de las 5 niveles de alma que poseemos. Los 2 más altos no es posible todavía tener percepción de ellos. Existe la esencia de luz superior, Asmutó, la cual es inalcanzable, esta esencia de la luz misma del Creador. No sabemos ni podremos nunca saber nada de ella. Es la raíz desde donde comienza el pensamiento del Creador. Así va a ser llamado, por lo menos también para nosotros, esta esencia, esta raíz de este pensamiento. También existe Ein Sof. Ein Sof literalmente significa sin fin, algo infinito. Es esa cualidad infinita de dar puro, esa esencia manifestada en un dar hacia todo lo que existe para que la armonía se concrete, esa fuerza universal, infinita, que no tiene fin. Es la conexión entre lo que es la esencia, en ese pensamiento original, y lo que va a estar en las almas, porque las almas también tienen parte de ese dar, tienen la misma cualidad. Las almas ya son de la persona, son la parte verdadera de la persona, pero tienen la misma conexión, la misma intención que el Creador, que es ese dar puro. Es el deseo del Creador de hacer el bien a sus criaturas. Es la luz sin vasija, sin Kli, la luz pura, está allí dando a todo lo que existe, sin un Kli que la contenga. Eso es Ein Sof. Por eso es inalcanzable. Si no limitamos la luz, simplemente nos atravesará. Esa luz hay que poder limitarla para poder recibirla. Para poder limitarla hay que hacer un masaje, hay que no recibirla para nosotros mismos, y esa intención de no recibirla para nosotros mismos va a crear cierta vasija, cierta estructura en la cual se va a poder empezar a tener esa percepción en esos rebotes contra ese lugar de esa luz, de esa intención de dar que está implícita y que está por dentro de las cosas que existen. El ser humano desea, a través de su man, de su intención, de su intención de conectar con el Creador, esa oración en la práctica, alcanzar al Creador. Cuando esto ocurre en el proceso man-mad, o sea, cuando uno se pone en esas prácticas y llega a una luz de retorno, esta luz va a ser encerrada dentro de un Kli. Ese recipiente o esas partes dentro nuestro que tienen esa capacidad, que ya sabemos que las letras son esos Kli, los espíritus son esos Kli, no importa por ahora los nombres, pero hay estructuras dentro nuestro que tienen esa capacidad de ser como vasijas y que pueden estar con ese deseo de recibir o con ese deseo de dar según nuestra intención, y uno tiene que sacar de allí el deseo de recibir para que pueda llegar el deseo de dar, y ese deseo de dar es esta alma que estamos hablando, esa alma que va a empezar a ser perceptible en la medida que le demos espacio. Esa misma luz, que es la esencia, que en su raíz es inalcanzable e incomprensible, y es libre, y al estar encerrada en un Kli se llama alma. Y eso ya es parte de la propia persona, porque está dentro de la estructura de la persona. Hay varios Kelim, y entonces hay diferentes almas, porque hay diferentes como recipientes, y esas recipientes tienen diferentes nombres, y entonces las almas que están en cada uno de ellos también tienen diferentes nombres. Y como mencionamos anteriormente, mencionamos los nombres de lo que son los diferentes niveles del alma para lo que son la división en 5 lugares, que es la más simple de las que existen. Entonces hablamos de Nefes, de Ruach, de Neshama, de Hayah y de Yehidá, como esos 5 niveles, que corresponden, según el Kli que los limite. Nefesh está en Malkut, Ruach en Seirampin, Neshama en Binah, Hayah, que es la luz de vida, en Jochma, y la Yehidá, que es la unión con todo lo que existe, en el nivel de Keter, que es el más elevado. Las 10 Sefirot, las 10 básicas, las 22 letras, como escalones que están
ese Malkut, Sayanpini Binah, son clis, son recipientes, son los lugares donde se va a ubicar esa luz, esa alma. Y ellos tienen una pared, que es una pared cada vez más gruesa para evitar que esa luz sea recibida en forma inadecuada para satisfacer nuestro ego, para nuestro interés personal. Uno tiene que evitar eso, lo hace a través de la práctica. En el texto que ya hemos leído, por lo menos con unas cuantas personas que están en el grupo, Cábala para un manejo completo de la vida, allí están detalladas muchas de ellas, y también en los diferentes textos vamos viendo otras. Esas prácticas que hacen movernos hacia el Creador van a hacer que esa pared se haga cada vez más gruesa, y en la medida que esas correcciones se vayan agrandando, vamos a limitar cada vez más y más esa luz, vamos a limitar el deseo de querer recibir para nosotros mismos, y eso va como a estar cada vez más latente, y esa luz nos va a ir dando cada vez más vida, vamos a estar cada vez más con más conciencia, con más verdad, con más coherencia, con más conexión a la vida misma, porque esa luz es la vida en sí. Entonces uno está alejado de esa vida cuando está atado a ese deseo de recibir, y uno en el proceso inverso va a empezar a conectarse con ella. Esta pared es llamada masaj, y para poder generarlo estamos hablando que es básico el cuarto mandamiento, que es la base, es el fundamento, porque es la sefirá de Yesod, y necesariamente tiene que establecerse. Sin él nada se limitará, no existirá la posibilidad de que esa vida quede en el interior y simplemente la luz se expresará, y habremos perdido además la oportunidad de corregirnos. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad nueva para lograr hacer este vínculo. Nuestra vida es finita y deberíamos intentar aprovechar cada oportunidad al máximo, y en cada oportunidad prestar atención y hacer las prácticas, porque son oportunidades para obtener nueva vida. Todas las ocasiones que se nos presentan, buenas o malas a nuestros ojos actuales, en realidad son buenas y son oportunidades para volver a una conexión real, que al hacerlo además nos va a hacer mirar esa misma situación de otra manera. Toda nuestra esencia en ese cuerpo físico, mental, emocional es este deseo de recibir. Pero este recibir está creado así porque va a ser un recibir, pero no para nosotros mismos, sino que tiene que ser un deseo de recibir para recibir a nuestra alma, para recibir esa luz del Creador allí. Por eso somos creados con un deseo de recibir, para que allí lo que se ubique sea nuestro verdadero ser, para que en ella viva en nosotros y nos dé vida. Y en la medida que lo consigamos, nuestra vida, nuestra fuerza vital se irá incrementando. La esencia entonces de este deseo de recibir debe tener la misma cualidad del deseo de quien nos formó, porque solo existe esa capacidad cuando se da por afinidad de cualidades. Y esa cualidad es el deseo de dar incondicional a todas las criaturas, no a las criaturas que nos gustan y no darle a las que no nos gustan. No, es una igualdad de cualidades, a todo por igual. Y bueno, y es algo que hay que construirlo poco a poco, porque es algo como muy lejano, sobre todo al comienzo, y bueno, debería ir creciendo, por lo menos en esa dirección, nuestra intención. Solo habrá conexión, revelación, si la Kavaná significa intención, es correcta. Solo existe la conexión, es escuchada la oración, hay una revelación como consecuencia cuando hay una similitud de cualidades. La palabra Kavaná, que es intención, es la clave para que la conexión se dé. Si el deseo nuestro es el mismo que el del Creador nos va a escuchar. De otra forma, todo será oscuridad. Cuando uno no logra salir de ese ego, no existe oración que haga que llegue luz. Solo cuando uno hace una práctica correcta, esa respuesta llega en forma real. Pero esta alma, para vivir aquí, necesita este cuerpo físico. Se viste en él. Y este cuerpo tiene sus necesidades, tiene pensamiento, educación, y la esencia del cuerpo es recibir para sí misma. Y ella usa todos los recursos posibles para poder lograrlo, sus pensamientos, sentimientos, deseos, aspiraciones por tener lo que más nos gusta, alejarnos del sufrimiento, todo lo que aprendemos aquí en este mundo material. Pero este cuerpo con estas necesidades no somos nosotros, sino que es solo un envase en el cual vivimos.
Este cuerpo desea todo para sí, solo quiere llenar sus deseos más y más, no tiene límites en sus aspiraciones, todo su deseo es obtener más y más vida, fuerza vital, pero para sí mismo. Bueno, leo el párrafo 24, dice: y ser, existir en el hueso, asmó, y la naturaleza, esencia, cualidad del cuerpo, es simplemente el deseo de recibir para sí mismo, razón de cabeles. Por un lado, esa esencia básica que es ese hueso, y por otro lado, la esencia del cuerpo, y ambas son opuestas. Todos sus casos, ocurrencias, caprichos, están llenos de este deseo de recibir que lo echa a perder, lo corrompe. No creada en primer lugar, pero para quemarlo y consumirlo del mundo, para llevarlo al tercer estado completo de la reparación, del marticum, la corrección final. Por lo tanto, durante el proceso, él es mortal y está perdido, extraviado. Él y todos sus amigos con él, como una sombra pasajera que no asume nada sigue, y siendo huesos y esencia naturaleza de su alma nefesh, solo como un deseo de influenciarla, y todos sus casos, ocurrencias y propiedades están llenos de este deseo de influir en ella. Él existe, y que está en el primer estado, en el estado eterno, y estará en el futuro en el tercer estado. Por lo tanto, él no es mortal, ni un repuesto, no es reemplazable, pero más bien en ella y todos sus bienes con ella, que eterna es, eterna y eterna, y la ausencia no funciona en ellos durante la muerte del cuerpo. Por el contrario, la falta de una forma de cuerpo rota la fortalece más y entonces puede ascender al paraíso, Gan Eden. Y debemos comprender esto bien, que el retorno del alma, Nefesh, no depende en absoluto de la inteligencia que él tenga, sino del recuerdo superior en lo expresado respecto a los filósofos. Pero esta eternidad es esencialmente su verdadera esencia, llamada el deseo de causar un impacto. Un impacto es el dar en la esencia, y el asunto que ella adquirió fue prestado, y no sus huesos. Ese asmó, que es la esencia, que también significa el hueso, bueno, estaba un poco leyendo acá los comentarios que dice: asmó es la esencia, también significa hueso, para el cuerpo físico en este caso, porque la estructura ósea, que es quien sostiene el cuerpo, y ese sostén de ese cuerpo que tiene ese deseo de recibir para sí mismo. Muestra dos características del cuerpo: sus huesos, asmó, y su naturaleza, esa cualidad, esa característica que tiene, que viene, esa cualidad la cual viene de la existencia, la vida, la palabra hayá. El deseo de recibir para sí mismo, su cuerpo, asmó, ahí está. El deseo de recibir para sí mismo solo lo aleja de su verdadero objetivo en la vida. Lo corrompe, está perdido, sin rumbo. Por tanto, al corromper su fuerza vital, lo debilita, acercándolo más y más a la muerte. Todos los aspectos de su cuerpo físico, es decir, sus pensamientos, sentimientos, todo se va degradando desde lo más sutil hasta lo más profundo, generando a largo plazo, por estos desvíos prolongados en hábitos, sufrimiento, dolencias, enfermedades de todo tipo, hasta llegar a la muerte física. Y estas conductas lo quemarán y consumirán poco a poco hasta que llegue al tercer estado, cuando, cansado de todos estos sufrimientos, llegue a la resurrección y opte por el dar, por su real objetivo de vida.
el cual es trabajar, en lugar de trabajar para sí mismo. Este camino lo conducirá a la corrección completa. Mientras no llegue a su real objetivo, se sentirá perdido, extraviado. Nada de lo que haga en este mundo tendrá real sentido y a poco de conseguir algo perderá valor, pues está alejado del real objetivo para el que vino, que le da vida y sentido a su existencia. Está perdido y deambula como una sombra, no tiene rumbo y se mantiene en su cuerpo con sus deseos y esencia de recibir para sí mismo, extrayendo toda la fuerza vital de su alma para satisfacerlos, agotando cada vez más y más su fuente de vida. Y todos los hechos en su vida tienen este deseo implícito de influir en el alma, para obtener energía sin llevarlos adelante. Su vida es divina. La chispa de vida viene de lo superior, es eterna, es uno con él. El primer estado está en lo profundo de su ser, de todos nosotros, y estará también en el futuro, en el tercer estado, cuando cada uno de nosotros hayamos retornado a nuestro real objetivo y cuando nos volvamos a ser uno con él luego de la corrección final. Cada uno de nosotros es único. Nuestras almas son inmortales y cada una de ellas es necesaria para la corrección final. Todos somos necesarios para llegar al Martum general. Todos somos igualmente divinos y complementarios en esta tarea común de toda la humanidad. Todos debemos llegar a completar en un futuro el alma de alma. El alma es eterna y nunca muere. Cuando muere el cuerpo físico, ella no muere. Es todo lo contrario. Luego que el envase en la que está desaparece, se rompe con la muerte, ella incrementa su vitalidad en esta libertad y asciende a lo superior, retorna a su origen, ella vuelve al jardín del Edén. Recuerdo superior, acá hay una sigla nomás, y dice, lo eterno es nuestra verdadera esencia y este deseo está vivo en lo profundo de nuestro interior. Por ello, si nos desviamos del mismo de alguna forma, el Creador nos lo hará notar. Nunca debemos olvidar que este cuerpo físico en el que vivimos, con todo lo que ello implica, pensamientos, sentimientos, deseos materiales, cuerpo en sí mismo, no somos nosotros, es solo prestado, alquilado unos años para vivir en esta encarnación aquí y para realizar nuestras correcciones personales. Párrafo 25. Bueno, estábamos contestando las preguntas y las investigaciones que estaban en el principio de los párrafos. Habían planteadas varias preguntas y varias como preguntas básicas que se iban a ir contestando de a poco. Dice ahora. Entonces la completa solución a esa pregunta la investigación 5, que preguntaba, ¿por qué el cuerpo está tan malcriado que no hay un alma nefesh en su pureza hasta que el cuerpo se descompone en la suciedad, en la tierra? Entonces, ¿por qué él está volviendo a la muerte? Y acerca de lo que ellos han dicho, los muertos van a ser resucitados, no se dirá lo contrario. Zohar, párrafo 91. Y este problema debe ser bien comprendido, desde el pensamiento hasta la creación en sí misma, llamada desde el primer estado. Porque nosotros hemos dicho, porque el pensamiento debe agradecer a sus creadores. Después de todo, es una necesidad, debe haber sido un gran deseo ejemplar. Para recibir todo lo bueno en abundancia de su pensamiento. Porque el gran placer y el deseo de tener lo más grande son consistentes, son uno, como fue dicho anteriormente en los párrafos 6 y 7. Mira bien allí, presta atención. Y nosotros dijimos allí que el deseo de recibir es grande, es todo el material renovado que él creó, porque no hay más necesidad que eso. Para sostener el pensamiento de la creación,
y toda la completa ganancia del trabajador es que no es trabajador de nada más. Y lo que se ha dicho o expresado continúa en la canción cantada. No, nada en absoluto de tu arte. Una cosa que no has olvidado, que no has perdido y que no preferimos. Y también está dicho allí que este deseo debe ser exagerado completamente, eliminado del sistema de santidad y un sistema de mundos que surge desde la impureza, desde donde existe la realidad de nuestros cuerpos y toda su comida diaria, aquello que lo alimenta y toda su propiedad en este mundo, hasta que la persona logre, alcance 13 años, hasta que por medio de su trabajo, compromiso con la Torá, comience a ganar su alma, nefesh de santidad, kedushá, quienes tienen que lograr vivir, existir desde los mundos de santidad, de acuerdo a una creciente fe, creencia en esta alma de santidad que ha alcanzado. Como también dijimos anteriormente que por miles de años somos provistos de la Torá y las mitzvot para trabajar, que no hay correcciones que provengan de este cuerpo, esto es, el superar, llegar más allá de nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. Y todas las reparaciones a continuación, entonces, en todo nuestro trabajo, solo para retornar a nuestra mente, nefesh, que es ascendiendo a través de los escalones de la santidad y la pureza, lo cual significa solo incrementar el deseo de influenciar, de dar a lo más profundo desde nuestra nefesh. Y por esta razón, el cuerpo físico termina con la muerte, mavet, el entierro, cavar y la pudrición, descomposición, porque él no llegó en sí mismo a una corrección. Y de hecho es imposible permanecer así. Porque finalmente, en el momento que pierde la voluntad de recibir, le cabe exageradamente por el mundo, por los deseos de este mundo, ningún pensamiento de la creación tendrá lugar allí. Lo cual es decir, de aceptar todos los grandes placeres con los que él pensó en disfrutar de su creación. Porque en el deseo de recibir lo grande y el gran placer, ellos son consistentes, son uno, y a un ritmo que disminuirá el deseo de recibir. A este ritmo, el placer y el disfrute por recibir para uno mismo irán descendiendo. Bueno, leo los comentarios. Dice, la quinta investigación hablaba del asunto de la resurrección. ¿Por qué el cuerpo es tan despreciable? Hasta en su nacimiento fue sentenciado a la muerte y al entierro, la tumba, ya que es un cuerpo, este cuerpo es disjunto, no tiene nada en común con nuestra alma. Ellos tienen intereses o objetivos que son opuestos. Y si sus intereses son opuestos, ¿qué sentido tiene estar aquí viviendo en él, en este cuerpo? Cuando además mueren unos años, algo que a nosotros no nos ocurre. Eso era un poco la investigación o la pregunta que se está tratando de llevar algo de claridad a ella. Uno siempre debe agradar al Creador, todo el tiempo por su bondad y darnos vida. Antes de dirigirse a Él, siempre se comienza con un agradecimiento. De igual manera, en este caso, solo deseamos servirle a Él porque Él es grande y gobierna y siempre agradecerle. Elevamos más y de acuerdo a nuestra cualidad, intención y cantidad, atención, tiempo dedicado en esa fuerza de voluntad hacia Él, entonces llega Él en todo lo bueno que corresponda, llega a ese mal como consecuencia. El Creador creó las almas con un deseo y voluntad cada vez más grande porque Él solo les quiere dar a ellos. Quiere darles cada vez más y más. Y entonces creó en ellos la capacidad de recibir su bondad más y más. Su voluntad de dar hacia nosotros es infinita, por lo tanto Él creó en nosotros un deseo de recibir infinito también, para poder aceptar todo lo que Él nos da, que cada vez será mayor. El problema surgió cuando la creación desvió su atención de Él, y en lugar de aplicar este deseo infinito en la fe,
en la entrega infinita de recibir su bendición, empezó a aplicar este deseo en su propio beneficio. Esto también es posible, porque el hombre fue creado con libre albedrío, entonces podía elegir hacia dónde dirige su fe, su voluntad. Y al hacer una mala elección de esto, Él, nuestro Creador, bendito sea Él, solo puede enviarnos mecanismos de ayuda para que volvamos a nuestro real camino, a nuestro verdadero objetivo, porque sabe que cualquier desvío de este solo provocará un desorden natural de las cosas, caos y destrucción. Esta era la única cosa que Adán tenía prohibida, desviar esa atención, el tomar el conocimiento, el poder, la luz para sí mismo. Él es deseo de dar y creó algo nuevo, renovado. Él creó el deseo de recibir. ¿Cómo hizo eso? Él se salió de sí mismo de cierto lugar. Es como que hizo un espacio en sí mismo y nosotros vemos el resultado de ese lugar vacío, donde dejó de existir la luz en absoluto al comienzo. Y luego volvió en forma de un pequeño rayo, una luz sutil a la distancia que nos daba vida. Él nos creó de esta manera, por algo muy simple, porque deseaba crear algo que quisiera, que tuviera el deseo de anhelar su luz. Y la única manera de hacer esto era creando el deseo de recibir. Esa fue su intención. No sabía que el retornar a él sabía que el retornar a él es bueno, es todo lo perfecto y completo, y deseaba crear algo que, por sus propios medios, descubriera esto y deseara, más que nada, volverse así, para tener esa luz completa y perfecta en todo lo que hiciera. También nos otorgó libre albedrío, porque deseaba que la decisión de retorno fuera en forma voluntaria. Y como un mecanismo de corrección, creó un sistema en el cual cada vez que elijamos por un camino diferente a él, perdemos conciencia, perdemos vida, y entonces por medio del sufrimiento nos demos cuenta de nuestra mala elección y recuperemos el rumbo. Pero esto fue una espiral. Las criaturas, una vez que eligieron mal, ya con menos visión, con menos conciencia, volvieron a elegir el camino equivocado, y menos visión y vida tenían. Y así continuaron hasta llegar a lo más bajo, hasta el fondo de su sufrimiento, cuando no existen más opciones, porque conoce que todas ellas lo llevan a sufrir. Recién allí elige transformar su naturaleza para llegar al dar, abandonando su intrínseco deseo de recibir. Y toda su completa ganancia, toda su vida y placer completos, vienen solo cuando la creación se enfoca en su verdadero objetivo de vida. Y esto es algo que perdura y perdura. Es una canción sin fin que marca el rumbo de nuestra existencia. Y el ser humano será un artista. Él creará su propio camino en este descubrir. Pero por más que su visión se nuble más y más, en lo profundo de su ser, en su esencia, siempre estará esto, lo cual no puede olvidar porque es la base de nuestra vida, la esencia de la misma. Algo que no se pierde y que no preferimos porque nos favorece, porque es contrario a nuestro deseo natural de recibir. No hay nada malo en lo que hagamos, pero al final siempre es el mismo. La cábala es solo el camino más corto de retorno, para evitar sufrimientos innecesarios. Pero no es el único camino. De hecho, es un camino poco popular, porque cualquier camino, todos ellos llevan al mismo final, el retorno a nuestra fuente. Unos caminos llevan más tiempo y por lo tanto más sufrimiento, porque todo el placer está en él. Y otros son más cortos, porque se llega antes a experimentar su bondad. Y nuestro deseo de recibir es inmenso, muy, muy grande, ya que debe ser el motivo que nos impulsa a este retorno. Nos domina completamente y es nuestra materia prima. Partimos de algo que dejó de tener luz en absoluto, donde está completamente eliminada la santidad, y un sistema de mundos estratificados desde la impureza, desde donde debemos retornar, alimentados solo por un pequeño rayo que nos da vida.
Y todo lo que existe para nosotros es este deseo de recibir. Es nuestra realidad, este anhelo insaciable. Queremos satisfacerlo. Es lo que nos motiva y nos impulsa a buscar opciones, una y otra vez, ya que tarde o temprano logrará su objetivo de retornar a su fuente. El ser humano debe crecer, debe dejar de jugar y dedicarse cuanto antes a su verdadero objetivo, por medio de su trabajo en la Torá, que comience por medio del trabajo en la Torá, comienza a reencontrarse con su real ser, con su alma nefesh, retornando entonces a la santidad. Y esto será atravesando todo el sistema de mundos creados que iremos recorriendo en este camino de regreso. Y poco a poco esta alma se le va revelando, va creciendo su confianza en ella. Es una base firme, que no se pierde una vez encontrada, desde donde se puede deconstruir el camino. Nada en este mundo, en nuestro cuerpo físico, nos puede ayudar. Él es puro egoísmo, solo quiere su satisfacción personal. Y no existe otra opción de corrección que a través suyo. Solo a través de nuestra fuerza de voluntad, a través del trabajo en la Torá y las mitzvot, de las leyes del universo, tenemos que atravesar nuestro propio deseo de recibir para llegar a él. No existe otro camino, porque este retorno es nuestro único y real objetivo de vida. Solo a través del trabajo espiritual llegaremos a la fuente de vida, rápidamente. Hay un par de palabras allí, la palabra entierro y la palabra pudrición, que vemos que tienen las mismas letras. O sea, cuando dos palabras tienen las mismas letras, tienen el mismo valor numérico, están igual de cercanas o de lejanas al creador. Entonces, ambas son como equivalentes en esencia. Ese estado en el cual la persona solo recibe para sí misma, solo lleva a esa muerte, al entierro o a la pudrición. Es todo el mismo sitio. Es una forma de vida que no tiene futuro, no es sostenible en el tiempo. El Creador nos creó con ese deseo de recibir para que anhelemos a Él. Y queremos obtener todo lo que nos envía. De ahí ese deseo de recibir, de aceptar esas situaciones y trabajarnos en ellas. Si este deseo de recibir se pierde por las cosas del mundo, ¿cómo podremos entonces desearlo a Él? El deseo de recibir siempre debe estar presente, es nuestra raíz. Así fuimos creados, nos motiva en todo lo que hacemos. Y desde allí siempre surgimos y transformamos al deseo de dar. Nunca hay que eludir, restringir nuestro deseo de recibir. El hecho de hacerlo solo nos lleva a la muerte y a la autodestrucción. De hecho, es imposible hacerlo. Si lo intentamos, solo resurgirá con más fuerza. Ese deseo de recibir hay que verlo, observarlo y luego moverse hacia el Creador. Son dos pasos diferentes. Uno no tiene que eludirlo, ni alejarse, ni limitarlo. Simplemente observar, agradecer y mirar al Creador desde allí. Hacer el movimiento luego de que surja. El camino siempre es ir al fondo de nuestro deseo y aparte vamos a ir incrementándolo porque vamos a ir cada vez en pasos más profundos en nuestra propia persona, conociéndonos cada vez más. Vamos a anhelar cada vez más entrar en esas estructuras que pueden ser de dolor, pueden ser de placer, desde ese mayor deseo, hacerlo en función de tratar de conectarnos con él, porque cuanto más profundamente vayamos en nuestra estructura, más alto vamos a llegar como consecuencia. La cábala siempre es dual, existen las dos cosas al mismo tiempo. Todo lo que es que profundicemos en nuestro ego es el lugar para conectarnos con él más alto. Solo así podemos llegar hasta él lo más cercano posible. Y ambas cosas tienen que existir todo el tiempo. Todo el tiempo van a estar nuevas situaciones presentándose y todo el tiempo tenemos que volver a él de nuevo. Siempre va a ser para complacerlo a él, ese tiene que ser nuestro axioma, y nunca por nosotros mismos. En Kabbalah todo se trata de recibir, de hecho es la palabra Kabbalah significa recibir, de eso se trata, pero hay que recibir correctamente.
cada vez más en la medida que avancemos, porque es llegar a esa profundidad máxima, pero es de recibir de forma adecuada, con la intención correcta. Es decir, recibir para ser como Él, recibir para que ese recibir se transforme en su cualidad, que es la cualidad de dar. El deseo de recibir debe ser grande cada vez más, el deseo por el placer, ya que el placer máximo va a estar en el dar, y nada es comparado con ese placer que se tiene reservado para nosotros. Y eso ocurre cuando uno se pone en igualdad con Él, cuando uno llega a ser uno con Él. Ambos deseos son excluyentes en la medida que el deseo por dar, por conectarse al Creador crece, el deseo por recibir para uno mismo disminuye. Son opuestos y ocupan el mismo sitio. No hay lugar para que ambos convivan. El sitio que residen es el mismo. Entonces, la única forma que la luz del Creador llegue es que saquemos al otro de allí. La decisión es nuestra, pero no hay forma de que llegue la luz si además está lo otro presente. Y lo contrario también pasa. O sea, siempre el lugar es el mismo y las dos energías son contrarias y solo una puede habitar. No se puede servir a dos dioses. Bueno, leo el párrafo 26. Dice: y nosotros ya habíamos comentado en la primera situación que ciertamente es requerida la tercera situación para llegar a ella. Esto surge en el periodo completo, en la frecuencia completa del primer pensamiento, de la primera situación. Él no perderá nada, como fue mencionado anteriormente en el párrafo 15, y por lo tanto, la primera situación requiere la resurrección de los cuerpos muertos. Esto es, el deseo de recibir razón de Cabel, que él tiene exacerbado en exceso, que haya estado perdido y decaído una y otra vez en la realidad de la realidad, está obligado a resucitar. En cualquier tamaño, su excesiva frecuencia sin Egipto, Misraim, que todo es todo lo que, todos los defectos, carencias que tenía. Entonces, el trabajo comienza de nuevo, para hacer que esta voluntad excesiva sea excesiva. Solo en el asunto de hacer la diferencia, entonces seremos 2 veces más enérgicos. 1. Que tenemos un lugar para recibir toda la bondad, los placeres y la ternura del pensamiento de la creación, porque ya tenemos un cuerpo que está excesivamente dispuesto a aceptar y ponerse en correspondencia con estos placeres que llegan de lo superior. 2. Que recibiste de esta manera no solo será una lección, periodo, frecuencia, para que nuestro Creador se sienta a gusto. Después de todo, la aceptación, Kabbalah, es considerada una completa influencia, o sea, un dar, como fue dicho anteriormente en el párrafo 11, sino para que nosotros lleguemos a tener forma que es adherencia, esa devoción, esa adherekut con el Creador. El cual es la forma del tercer estado. Después de todo, la primera situación requiere de la resurrección, ciertamente. Comentarios. Para llegar a esa corrección final, al mundo futuro, al mundo por venir, la primera situación es necesaria. La resurrección de aquellos que todavía no han llegado a sobre el objetivo, ellos deben llegar al fondo de sí mismos, al fondo de su deseo de recibir, desde donde comenzarán a trabajar para corregirse en función del dar. Y a su vez, en el primer pensamiento de la creación, cuando toda la luz, la eternidad ya corregido, en esa semilla original, raíz, esencia, ya estaba la información de todo el proceso. Siempre en una semilla está todo el proceso incluido, toda la frecuencia, todos los pasos, la lección completa, toda esa información está dentro nuestro. Está en esa esencia escondida adentro. Ya estaba y sigue estando desde el origen mismo de todo.
nada se pierde en lo espiritual, porque todo está allí desde el comienzo, y siempre lo va a estar, nunca puede borrarse. Es la esencia eterna dentro de nosotros. Todo lo que se trata de transmitir en Kabbalah es para que resuene en ese lugar y eso vaya despertando de a poco y en cada uno irá despertando a su ritmo y en cada uno se irá incorporando en lo diario a su ritmo y sí depende del intento de llevarlo adelante luego en la vida cotidiana. La resurrección de los muertos es requerida porque no se puede servir a dos amos en un mismo sitio como comentamos anteriormente. Debe matarse al otro Dios para que reine Hashem. O sea, tiene que haber uno solo, no puede elegirse a ambos, no puede estarse un tiempo con uno y un tiempo con otro. Y el sentimiento que separa, que hace una división sin posibilidad de retorno, es el odio, que es eso que es contrario a lo que es el amor al Creador, el amor del Creador. La única forma de poder alejarnos y realizar un masaje sin retorno respecto a los antiguos otros dioses es que queremos separarnos definitivamente de ellos. Se habla de odio en ese sentido de separación absoluta por ser contrario al amor. También hay un mandamiento que se habla de esa circuncisión o de ese Brit Milá que ocurre en ese masaje o en ese cuarto mandamiento o en ese lugar donde se establece esa barrera, que es un corte definitivo, es un corte que separa en forma definitiva y no se vuelve a unir. Uno tiene que tomar esa decisión sobre cuál Dios ir y que sea una separación de ahí y en más. Uno debe entonces separarse u odiar aquello que nos provocaba dolor a aquello que nos provocaba placer efímero, porque al poco de conseguirlo desaparecía, todos esos deseos terrenales antiguos deben ser odiados, tenemos que separarnos de ellos sin vuelta atrás. Y eso es lo único que va a generar esa posibilidad real de resurrección, de que en ese sitio haya otra cosa. No puede nacer otra cosa si no tiene espacio y no tiene un tiempo concreto para seguir existiendo. Si uno hace un espacio y enseguida vuelve a lo otro, eso no tiene forma de crecer. Pero ¿qué es el odio? El odio siempre es solo dejar de amar. Uno no se separa de ese deseo de recibir porque no se quiere separar de él. Uno de alguna forma todavía lo ama. Ese deseo de recibir le provoca cierto placer o tiene cierta adhesión con él y uno no lo quiere dejar. Esa característica es la que hay que cambiar, hay que cortar con eso. O sea, se habla de odio para que se deje de desear para uno mismo. Pero tiene que ser un deseo constante, real y un corte definitivo. O sea, no es un odio para provocarle mal, para provocar daño, para matarlo, para hacer algo negativo sobre él. No, simplemente dejar de quererlo. Eso ya es la definición de odio para nosotros o de separación absoluta. Simplemente es dejar de prestarle atención en lo que es el trabajo diario. Nosotros mismos es no prestar atención más a su dominio. O sea, tenemos que tener claro que la situación ocurre y eso no puede evitarse. Ahora, que nosotros dejemos que nos domine va con la atención que le pongamos. Y nosotros tenemos que prestar atención al creador en ese momento. Y para eso uno tiene que hacer las prácticas. Tiene que moverse en el momento presente, tiene que moverse con las 5 preguntas, tiene que hacer las prácticas para que la atención sobre el creador sea correcta en ese instante. Y eso logra cortar la atención sobre el deseo de recibir. El deseo de recibir no se sale de uno no puede salir de él si uno no se mueve hacia el otro lado. No existe forma, porque no te va a soltar solo. No es posible aparte hacerlo de golpe, hay que hacerlo paso a paso y en la medida que vayamos teniendo fuerza, y esa fuerza se va construyendo de a poco. No se puede cortar de golpe el deseo de recibir porque uno está ya habituado a él. Hay que ir encontrando un ritmo que es personal y es lento, pero tiene que ser constante y tiene que ser incrementado en el tiempo.
cada vez un poco menos de atención a esos otros dioses, hacer esos cortes, hacer ese trabajo, y eso es cada vez acercarnos un poco más a Hashem, estamos prestando cada vez más atención a este creador, y eso es algo que nos va a ir dando poco a poco un poco más de vida, un poco más de fortaleza para irnos cada vez moviéndonos más allí. El deseo de recibir nunca se va a ir, siempre va a estar y las situaciones siempre van a presentarse y siempre lo vamos a estar percibiendo, porque esa es nuestra esencia, en nuestro país, y es desde donde vamos a tener que trabajar. Y uno va a tener que vivir en los dos mundos a la vez. Uno va a tener que captar ese deseo de recibir y a pesar de eso no dejarse dominar por él. Entonces, una vez que falla y falla, una y otra vez buscando objetivos en dioses no reales, tarde o temprano retornará a Hashem, cuando esas caídas son ayudas para darnos cuenta que por ahí no es. Siempre el creador va a estar ahí, va a estar como dando esa oportunidad para resucitar una y otra vez, son oportunidades siempre para poder. Bueno, vamos leyendo por acá. Estábamos por acá leyendo. Dice, en cualquier tamaño, su excesiva frecuencia sin Egipto, Misraim, es todo lo que, todos sus defectos, los defectos, carencias que tenía. Entonces el trabajo comienza de nuevo para hacer esta voluntad excesiva, sea excesiva, solo en el asunto de hacer la diferencia. Entonces seremos 2 veces más enérgicos. Dice, 1, que tenemos un lugar para recibir toda la bondad, los placeres y la ternura del pensamiento de la creación, porque ya tenemos un cuerpo que está excesivamente dispuesto a aceptar y ponerse en correspondencia con estos placeres que llegan de lo superior. 2, que recibiste de esta manera no solo será una lección, periodo, frecuencia para que nuestro creador se sienta a gusto. Después de todo, esta aceptación, Kabbalah es considerada una completa influencia, como fue dicho anteriormente en el párrafo 11, sin que nosotros lleguemos a tener la forma, la adherencia o devoción. Lo cual es nuestra forma del tercer estado. Después de todo, la primera situación requiere de la resurrección, ciertamente. Comentarios. Para llegar al mundo futuro, la corrección final, Martikun, la primera situación es necesaria. La primera situación es necesaria. Es necesaria la resurrección de aquellos que todavía no llegaron a su real objetivo. Ellos deben llegar al fondo de sí mismos, al fondo de su deseo de recibir, desde donde comenzarán a trabajar para corregirse en función del dar. Y a su vez, en el primer pensamiento de la creación, cuando todo era luz y también estaba ya corregido, en la semilla original, la raíz, la esencia, ya estaba toda la información de todo el proceso, toda la frecuencia, todos los pasos de la lección completa. Esto ya lo habíamos leído. Dice, nada se pierde en lo espiritual, porque todo está allí desde el comienzo. Siempre va a estar, nunca puede borrarse la esencia interna dentro de nosotros. La resurrección de los muertos es requerida porque no se puede servir a 2 amos. Un mismo sitio debe matarse al otro Dios para que reine Hashem. Y el sentimiento que separa, si esto sí lo leemos, si es el odio, lo habíamos leído, vamos a avanzar un poquito más. Todas sus incursiones en el dominio del ego, que es Egipto, ese lugar en el cual
está esa esclavitud, del tamaño que fuera, todas sus carencias lo han llevado a este nuevo estado actual. Desde ese deseo inmenso sigue estando, pero por ahora ya no desea estar donde antes estaba. Por lo tanto, este mismo deseo de recibir se va a transformar en deseo de dar, porque uno ya no quiere vivir en esa esclavitud, no quiere estar en ese Egipto. Y cuando el convencimiento por la transformación de recibir hacia el dar es un hecho, la voluntad se duplica. El deseo de recibir se incrementa aún más y se manifiesta de dos maneras, porque el ego no va a querer nunca perder el control y cada vez más nos va a mostrar otras facetas y vamos a tener que trabajar de nuevo sobre estas nuevas facetas. Entonces, nuestro deseo de recibir es tan grande por deseos terrenales que ahora ya hay lugar para recibir toda la bondad del Creador. Antes no la había, vamos a tener ese lugar también allí. Su luz nos hubiera cegado, no teníamos lugar para tenerla dentro de nosotros en forma segura. Ahora hemos agrandado ese lugar para que exista esa capacidad de tener esa percepción de vida dentro nuestro. Hemos ampliado nuestros kelim, en lo que sería nuestro lenguaje en Kabbalah. Los kelim son esas vasijas, esos lugares donde existe una cosa y otra. Y es un proceso que tiene que irse haciendo continuamente. Cada vez más tenemos que hacer más lugar. Estaremos entonces en ese trabajo y estaremos preparados para recibir cada vez más esa bondad eterna de nuestro Creador. De alguna manera este periodo preparatorio que está haciendo lugar para esta nueva naturaleza, porque en ella lo que Él nos envía es tan grande que algo que nunca habíamos experimentado antes porque no estábamos preparados, porque solo podemos recibirlo cuando hacemos ese sitio y si no habíamos hecho ese trabajo no estábamos preparados para todavía recibirlo. Y la segunda situación dice, todo el deseo de recibir es solo un periodo necesario para que lleguemos a tener la forma, la intención, la capacidad de devoción por Él de una manera adecuada. Antes de ello, quizás existía la voluntad, pero no era suficiente. La adherencia no era completa como es requerido, para que pudiéramos aceptar todo el placer que Él nos envía. Es decir, no vivir a medias, eso que hablábamos hoy, que el corte tiene que ser definitivo, sino con completa devoción por nuestro único Dios. Por algo eso es el primer mandamiento. Siempre, de ahora en más, estando en Atzilut. Solo la Kabbalah lleva a Atzilut. Atzilut es ese mundo corregido. La Torah textual, la Mitzvot, la Mishnah, el Talmud, son fases previas. Pero en ellas todavía existe bien y mal. Todavía podemos darnos una licencia, entre comillas, para pecar de vez en cuando, entre comillas. No es Kabbalah. La Kabbalah lleva... O sea, la Kabbalah no tiene términos medios, la Kabbalah va hacia la corrección total y eso implica un corte definitivo. Y eso es en la práctica y eso va a ser en todos los ámbitos. Y allí es 100% del tiempo lo que se tiene que lograr de intención y devoción pura para Hashem. En realidad no es un 100% Atzilut porque en realidad se dice que es un 99.9 porque hay ciertos lugares que no depende de nosotros corregir, pero va a haber que esperar por el resto, depende como del resto de la humanidad, y siempre van a estar ahí igual presentes, pero también tienen muy poca fuerza cuando uno ya trabajó en todo lo que le corresponde a sí mismo, y esos lugares, si bien están presentes, no nos hacen cargo. Resumiendo entonces ambas situaciones respecto a este periodo previo, primero tenemos que aumentar nuestro clic, tenemos que aumentar esos lugares para hacer lugar para esta segunda naturaleza que se llama. Según uno tenía ciertos hábitos y tiene que cambiarlos por nuevos hábitos. Los nuevos hábitos son las nuevas prácticas que uno tiene que empezar a incorporar en esa vida cotidiana. Porque el deseo de recibir era inmenso cada vez más y más grande y uno tiene que ir hasta ese fondo de ese lugar y tenemos que ir
incrementando ese trabajo. Aumentamos la devoción hasta el 100%. Por lo tanto, ya vamos a llegar a lo que es Atzilut. No vamos a estar ya más en los mundos anteriores, de Siá, Biá y Etzirá. Y cuando lleguemos a ese sitio ya corregido desde Melech hacia arriba, el rey va a estar en el trono, va a estar como siempre presente, vamos a estar nosotros ya conectados con lo que es Binah, que es esa conexión desde el creador que está en el cuerpo, y vamos a estar comandando toda la parte que tiene carencias en nuestro cuerpo, que son Seiram Pinimal. Desde Aleph hasta Tet, en lo que es la parte de las letras, de lo que son las letras que están en Binah, a este fundamento que es Tet. Esto es del ser para siempre, todo el tiempo, cuando estamos ubicados en ese lugar, a esa primera naturaleza. Vamos a estar, si estamos conectados allí, vamos a estar por encima de ese deseo de recibir y siempre conectados con el Creador. El tercer estado es el estado de agrandar cada vez más nuestros kelim, para hacer espacio a la vez, aumentar nuestras ganancias, impulso, fe, voluntad de llegar a él un 100%. Solo a través de la resurrección, de estar en esa muerte del deseo de recibir para desde ahí ir hacia el deseo de dar, de variar para siempre nuestra anterior existencia. Uno tiene que matar esa existencia anterior en ese hábito y llegar a él entonces de forma correcta. La tercera situación es requerimiento para la primera, o sea, uno tiene que desear esa separación absoluta para que lo otro pueda llegar. Dice, en efecto, no ocurrirá la resurrección de los muertos, pero solo en la corrección final, Martipum. Esto es en el final de la segunda realidad, porque de lo contrario se nos ha negado la voluntad de recibir nuestro excesivo en nosotros de forma excesiva, y nosotros tenemos el deseo de recibir a través. Dice, solo habrá resurrección de los muertos en el Martipún, es decir, cuando hayamos corregido todos nuestros pecados, cuando estemos ese 100% conectados con él. Cuando el Creador quiere ayudarnos, no se envía más y más deseo de recibir. Él siempre nos da lo que deseamos. Si nosotros deseamos interés por llegar a Él, nos va a ir dando trabajo para hacer, nos va a ir incrementando ese deseo de recibir en la medida que avancemos, para que podamos llegar cada vez más profundo y entonces cada vez más cercanos a Él. Y siempre lo va a hacer conforme a nuestro ritmo y a nuestra capacidad de irlo procesando. Bueno, terminamos en el PDF 47. Dice, su influencia, y hemos ganado todas las maravillosas escaleras en el alma. Se les conoce como Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejirá. En función de nuestro trabajo de negar este deseo de recibir, aquí está, después de todo, el ego, ya está en la más grande perfección, hasta que el cuerpo pueda revivir con todo su deseo de recibir en exceso y ya no las necesitemos más para separar nuestras adhesiones. Y por el contrario, nosotros lo superaremos y le daremos a él como forma, resultado de su influencia, de su dar, como fue dicho anteriormente. Y de hecho se ha vuelto costumbre, hábito, cada mal paso realizado en privado que nosotros queremos superar. Que desde el principio tenemos que eliminar por completo hasta el final, sin dejar nada para atrás. Y luego podemos regresar y aceptar y liderar el camino del medio. Y siempre y cuando no lo quitemos por completo, porque es imposible manejarnos nosotros solos en el deseado
camino medio. Comentarios. Nosotros aceptamos el deseo de recibir por su influencia. Él incrementa nuestro deseo de recibir más y más. Si somos dominados por ese ego, somos solamente soberbia, queriendo todo para nosotros mismos. El exceso de amor por nosotros mismos nos lleva a una situación de adorar a otros dioses. El odio o el dejar de amarnos a nosotros mismos en base a hacer un lugar para que Él tome las riendas, reconociendo que somos deseos solo de recibir y que solo Él es bueno y está presente en todo lo que existe, es lo que uno tiene que intentar desarrollar. Ese sentimiento a trabajar, contrario a la soberbia, a ese orgullo, es decir, dejar de amarnos a nosotros mismos. Se llama humildad, entrega, cada vez más grande. Tenemos que ponernos en sus manos. Debemos cultivar que todo lo que viene es bueno y tenemos que ponernos en manos de eso y tenemos que hacer las prácticas en esas situaciones, hasta convertirlo en devoción, en fe de hacer esa práctica de ponernos en sus manos. Esto es construido paso a paso, como una escalera a nuestro propio ritmo. Debemos ir construyéndolo. Esta escalera nos va a ir terminando de mostrar, bueno, en realidad no todas, porque hay algunas que no se van a ver hasta después del Marticún, pero acá están descritas los 5 niveles del alma que existen, que ya las mencionamos, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Y es un poco lo que tiene este texto, que de a poco va a ir mostrando los nombres y las estructuras, y nos va a ir a la vez que mostrando lo que es la parte práctica, o por lo menos describiéndola con nuestras palabras de lo que trata, también nos va a ir mostrando lo que es cómo está estructurada esa estructura y las cosas que existen, en particular esa alma está compuesta por estos 5 niveles que tienen estos nombres. El ego se considera a sí mismo perfecto. Es la soberbia innata con la que nace cada ser humano, puro deseo de recibir. Todo el trabajo consiste en negar, no importa la forma como lo describamos, como odiar nuestro amor, dejar de prestarle atención, convertirlo en humildad. Todo se trata de, paso a paso, en cada nivel ir negando o apartando cada vez más este deseo de recibir para uno mismo, buscando distracciones para ese ego, dándole huesos. Uno tiene que alimentarlo, pero alimentarlo con esa alimentación mínima para que esté vivo, pero para que no nos domine. Algo que se entretenga un rato y nos deje avanzar. Es mucho peor pensar en el pecado que cometerlo en sí mismo. Debemos estar en forma incremental, estar atendiendo ese pensamiento y estar intentando no tener esa atención hacia allí. Cada vez más tiempo enfocados en el ahora, intentar hacer, ver la situación actual. Generalmente cuando uno está atrapado en el deseo de recibir está en el pasado o está en el futuro, no está en el presente. Si uno está en el presente está conectado con el Creador. Ahora, cuando uno está atrapado con cierto ego, nos está llevando a recuerdos de cosas que pasaron antes o miedos que vienen de respecto a cosas que todavía no pasaron. Y ninguna de las dos cosas existen. Unas cosas ya ocurrieron y ya no están más, y otras cosas están por venir. Y no tenemos que enfocarnos en esos pensamientos del ego que nos llevan adelante o atrás en el tiempo, y siempre son como mecanismos del ego para obtener nuestra energía. Su ayuda continuará hasta que todas las adhesiones al ego hayan sido separadas, hasta que toda la atención que allí existía sea ahora atención respecto a nuestro verdadero objetivo de vida. Hasta que superemos cada una de las clipot, de esas cáscaras que creamos por este comportamiento erróneo, y dejemos de recibir. Recordemos que dejar de recibir es lo mismo que dar. O sea, hacer ese masaje es lo mismo que poder dar. Dice, la dificultad consiste en que cada paso hacia otros dioses que hemos dado hasta ahora se han vuelto costumbre, hábitos generando adhesiones, que no es posible separarlas de golpe. Cada uno debe encontrar su ritmo personal, individual, nadie puede ayudarte.
es una relación personal con el Creador. Ni hacia la severidad ni hacia la misericordia. Sabemos que ambos lados de en sí mismos no nos llevan al Creador. Ambos extremos son tierra fértil para el otro lado, para otros dioses, para Satanás. Solo el camino medio es el camino correcto y el camino medio es trazado por el Creador. Toda nuestra tarea es ubicarnos donde estamos y cambiar de lugar, intentando alternar continuamente de derecha a izquierda en una de las prácticas que ya vimos. El ego no puede ser eliminado, ya que forma parte nuestra. Si así lo hiciéramos, moriríamos. Además, el ego es una ayuda permanente para ver dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Él nos muestra la derecha o la izquierda. Si lo eliminamos, ¿cómo lo sabríamos? La línea media solo puede ser trazada por el Creador. No es posible para ningún ser humano ir solo allí. Solo Él la puede enviar como Mad por resultado, por el esfuerzo de hacer esa oración, de hacer ese mal. El ego siempre va a estar allí, ayudando, mostrándonos esos aspectos para trabajarnos en diferentes niveles. En la medida que avancemos, nuestra influencia será mayor. Y vamos a ir en esa escalera y en esos pasos, primero Nefesh, luego Ruach, luego Neyamá, hasta que podamos acceder entonces en forma individual a ese Martikun. Y luego hay 2 luces más que se van a manifestar luego de pero eso ya no las vamos a experimentar hasta allí. Luego la corrección general, de la corrección final general. Nuestra influencia irá creciendo, nuestro hogar irá creciendo en la medida que trabajemos. Primero el entorno cercano, luego y más y más. Eso va a ser una consecuencia de ese trabajo en uno mismo. Haremos nuestros deseos de otros, tomándolos en nuestro interior, como otra práctica que habíamos hablado, de tomar ese dolor o agradecer por lo que le pasa a otros continuamente, tomándolos en nuestro interior, y de esa forma colaboraremos desde nuestra humilde posición con todo lo que tengamos alrededor, con todo lo que podemos llegar a conectarnos y dar desde allí. Voy a cortar aquí.